Uy, Eh, sí, estamos casi. Y fíjense que en la última ocasión en que, bueno, en principio les presento, perdón, mi saludo respetuoso, con todo afecto, y hago la invocación de rigor, esperando que todos estemos bien, que sus familias, mi familia, la familia de todos se encuentre en magníficas condiciones. También pedimos por nuestra comunidad facultativa y universitaria y por nuestro país, rodeado de penas, ¿verdad? Bueno, entonces, seguidamente les quiero traer a cuenta una información que de seguro que ustedes ya la conocen. Fíjense que el día de hoy nos trasladaron un mensaje relacionado a que la actividad de feriado de la conmemoración de la independencia da inicio mañana. De tal cuenta que mañana no tienen clases ustedes, ¿verdad? Ni nosotros, los profesores, tendremos que acudir, ¿verdad? Porque hay un permiso y el feriado que es la conmemoración del 15. Me imagino que ustedes ya lo conocían, pero si no es así, pues se los traslado. Probablemente el profesor de la clase antecedente se los platicó. Eh, Luego les señalé, les estaba por señalarles que en la última eh, reunión virtual yo les trasladé un ejercicio que es el que sobre vamos a hacer algunos comentarios. Fíjense que el ejercicio no es de evaluación. Ocurre sorprendentemente que cuando voy a formular algunas preguntas, muchas personas se excluyen, ¿verdad? Lo importante es escuchar las respuestas y si por alguna circunstancia no las tienen, ¿verdad? Pues entonces lo lógico es, si son cuestionados, clarificar que no las tienen, pero escuchar, participar de la exposición que otros puedan hacer. Así es que les presento el temario de esta noche, que aparece en la pantalla y que ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Ya lo miran. sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer, antes de exponer el tema, las interrogantes de rigor, ¿verdad? Yo mejor les pregunto quiénes quieren participar eh, para no generar alguna inconveniencia silenciosa, ¿verdad? ¿Alguien quiere intervenir? Nadie quiere intervenir. Hay algunas manos levantadas, Hay licenciado. algunas manos levantadas. Floridalma, Floridalma, María del Carmen muchas gracias, y permítame. Claudia María. Floridalma, María del Carmen, Y Claudia María. Esaú también. muy bien. Claudia María y Esaú, ¿verdad? María y Esaú. Muchas gracias, le agradezco mucho, mi querido. Gladys, con él también, licenciado. Gladys, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que con estas personas. Rosario Calderón. Y Rosario Calderón, muy bien. Es Rosario. Bueno, empiezo con Floridalma. ¿Qué tal, Floridalma? ¿Cómo está? Bien, licenciada, buenas noches. Mucho gusto en saludarla y gracias por participar espontáneamente. Le hago una formulación que es la que quedó consignada en la pregunta 1, que dice, Jorge desea promover un proceso constitucional de amparo, pero ignora qué requisitos debe atender para redactar el memorial inicial. Le pregunta a usted sobre la ley y el artículo que regula lo concerniente y usted qué respuesta le dará. Licenciado, yo ahí coloqué el artículo 21 de la ley. Sí, exactamente, sí, así es. Así es, su respuesta es breve pero muy correcta. Para las personas que no realizaron la actividad, pues consultémoslo, porque eso es muy importante, ¿verdad? El artículo 21 contiene los requisitos de la petición y ahí se establece meticulosamente cuáles son los mismos, designación del tribunal, indicación de los nombres y apellidos del solicitante,
especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona y entidad contra quien se interpone, relación de los hechos, indicación de las normas, y se acompaña la documentación que se relacione con el caso, lugar y fecha, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina. Es absolutamente correcta la respuesta. Bueno, le pregunto ahora a María del Carmen. ¿Estamos, María del Carmen? Buenas noches, licenciado. Gracias por intervenir, María del Carmen. Hoy, en la segunda interrogante dice, Jorge presentó el memorial inicial para promover el proceso de amparo comentado, pero el tribunal al resolver determinó que el planteamiento tenía varios errores. ¿Qué procede en este caso? ¿Pueden ser subsanados dichos errores? Cite el artículo y la ley en que fundamentó su respuesta. Está fundamentado en el artículo 22, que es la omisión de requisitos en la petición. Y lo que pasa aquí es que, por ejemplo, le dan un plazo de 3 días para que se pueda subsanar dichos errores para poder continuar con el trámite. Sí, así es. Muchísimas gracias. Yo le estoy muy agradecido. Es usted muy fina por su intervención. Ahora le pregunto a Claudia María. Claudia María. Sí, licenciado. Claudia María, la pregunta es, ¿qué ocurre si no son subsanados los errores del planteamiento? Sí, licenciado. Me va a disculpar, pero yo justo esa fue la que no encontré, me perdí en el... Pero es el artículo 22, Claudia María. Ok. Leámoslo, por favor. Esté tranquila, ¿verdad? Porque usted está interviniendo, es lo correcto, ¿verdad? Lógicamente, este coloquio tiene por objeto la participación de ustedes y la necesaria relación con el tópico. Ya tiene a la vista el artículo 22 de la EP, de la Ley de Amparo, Decisión Personal y Constitucionalidad. Sí, licenciado, ahorita ya casi... Leámoslo todo. Ok. Artículo 22. Omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días, pero en lo posible no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse a este término el de la distancia. Muchísimas gracias. En el contexto de ese artículo se advierte que dice que en lo posible no suspenderá el trámite, lo cual quiere decir que sí existe esa posibilidad y es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando no se subsanan los requisitos, se suspende el trámite. Muy bien, le pregunto a Esaú. ¿Estamos listos, Esaú? Bueno, creo que no está, pero él fue una de las personas que levantó la mano. Y le pregunto a Gladys, entonces. Gladys. Licenciado, disculpe, no sé si estoy en lo correcto. De primero se va a la resolución y se admite a trámite amparo provisional. Pero estamos en qué, estamos en la 4, ¿verdad? ¿Usted es Gladys? No. ¿Y quién es usted? Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Muchas gracias por intervenir. Entonces la pregunta, mi querida Raquel, es, subsanados los errores, se notifica a la autoridad impugnada para que remita los antecedentes o un informe circunstanciado. ¿En qué lapso debe remitir? 48 horas. 48 horas, muy bien. ¿Y qué ocurre si no remite el expediente o el informe circunstanciado? Yo tengo entendido que dan la confirmación o la revocación del amparo provisional y después se va a la primera vista por 48 horas. A la primera audiencia.
Sí, Ajá. exactamente. Sí dice, ¿qué artículo es? Es el artículo 33. Leamos el segundo párrafo, Raquel, por favor. Segundo párrafo. De Si dentro. la distancia que se No, fijará no, el no. tribunal. Segundo párrafo del artículo Artículo 33, 33. Sí, procedimientos. sí, Se lo leo todo mejor. Artículo va. 33, trámite inmediato del amparo. Los jueces y los tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que fueren presentados. Mandatos a pedir los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido el amparo. Quienes deben cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas más el de la distancia que fijará el tribunal en la misma resolución a su prudente arbitrio. Si dentro de lo indicado de término no se hubiese enviado los antecedentes del informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Ahí estamos. Esa es la respuesta correcta. Yo le estoy muy agradecido, Raquel. Y le pregunto a Rosario, si es que está todavía por ahí. Rosario Calderón. Hola Nick, perdone la molestia, fíjese que todavía voy conduciendo y ahorita Ah, ya no, se no, movió no, la no, no, cola, no, no tenga pena. perdone. No, no, Disculpe, no, gracias. no, no hay problema. Bueno, Licenciado, bueno, disculpe, sí, yo tengo una interrogante en a ver, relación a la pregunta anterior. a la pregunta, Según el esquema que usted amablemente nos proporcionó, decía que si a la, no se a la recababan los pregunta, antecedentes o es que verificaban, no les, ajá, perdón, no tendría la sí, fineza de repetirme el a la pregunta planteamiento. número 5. A la pregunta número, 5. ajá, En la pregunta número 5, bueno, yo leyendo el esquema que usted amablemente nos proporcionó, dice que si no se recaban los antecedentes o el informe, se otorga el amparo provisional, así que es, sería el artículo 27. Pero así es. aquí la compañera, o bueno, usted le indicó que era el artículo 33. Fíjese que dice que si el artículo 33 no utiliza, eso se los expusimos en oportunidad anterior. Dice, si dentro del indicado término no se hubieran enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca el caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Ese es el amparo provisional. Si yo estoy señalando, creo que les ejemplifiqué con la SAT, que me están haciendo un cobro indebido y yo agoto todas las impugnaciones en la vía ordinaria, promuevo el amparo, el Tribunal Constitucional le pide a la SAT que envíe el expediente o el informe circunstanciado y no lo envía, entonces el tribunal me otorga el amparo provisional que consiste en suspender el acto. Ahí dice suspensión provisional, es el amparo provisional, suspender el acto, resolución o procedimiento reclamado. Y en oportunidad anterior señalé, pero los repito ahora, que eso equivale al amparo provisional, es la tutela provisional. El amparo provisional, en efecto, está específicamente determinado en el artículo que usted me señaló. Obviamente, si no hay una respuesta por parte de la autoridad impugnada, entonces, tal y como lo dice el artículo 33, se suspende la resolución que yo estoy impugnando. El artículo 27 dice, la suspensión provisional, advierta que utiliza los mismos términos, amparo provisional, dice. Y ya lo tiene a la vista, el 27. Sí, licenciado. Sí, entonces dice, la suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. Entonces, aquí en el segundo párrafo del 33 habla de suspensión provisional del acto, que es el equivalente del amparo provisional. Yo estoy pidiendo, no me cobren, porque ustedes están incurriendo en una falencia y están vulnerando mis derechos. Entonces, el tribunal ordena que se suspenda esa resolución
en donde se autorizaba a la entidad a cobrar. ¿Estamos bien? Gracias, licenciado, muy No, amable. a usted, a usted. A ver, le pregunto a Esaú si está todavía dispuesto a intervenir. Bueno, ¿quién desea intervenir? Nadie. Buenas noches, licenciado. Yo levanté la mano, pero como que no la vio. Disculpe. No, yo no la miro, fíjese, perdóneme. Ah, bueno, no se preocupe. Pero tiene la palabra, por favor. ¿Con quién estoy conversando en este momento? Carlos Magarín, a la orden. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Le agradezco mucho, pero muchísimo su intervención hoy. A usted le agradezco la oportunidad, licenciado. Le agradezco Muchas mucho. gracias, muy fino. Por favor, la pregunta es, ¿qué debe hacer el tribunal para pronunciar sentencia? ¿Y en qué artículo está regulado? Es el 42 ahí. El 42 dice, pronunciará sentencia interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia y hará las demás declaraciones pertinentes. ¿Pero dónde dice eso? ¿En qué artículo? Artículo 42, análisis del caso y sentencia en la ley de exhibición personal y de constitucionalidad. Pero léame el artículo, por favor. ¿Completo? Sí, por favor. Un gusto. Artículo 42, análisis del caso y sentencia. Al pronunciar sentencia, el Tribunal de Amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. Con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia y hará las demás declaraciones pertinentes. Muchas gracias, Carlos. A la orden, licenciado. Eso es lo correcto, es muy fino. Yo les agradezco superlativamente a las personas que intervienen. Fíjense que me da una tranquilidad extrema, ¿verdad? Aunque hubiese sido uno en particular el que hubiese intervenido, pero intervinieron muchas personas. Yo insto a todos a que intervengan porque ese es el objeto de una actividad académica de esta naturaleza, sobre todo siendo derecho procesal. Recuérdense que si no, estamos cayendo en el viejo vicio que advenía desde la antigua Grecia, que pasó por Roma y que se acentuó en la Edad Media del Magister Dixi, es decir, escuchar y tener casi como dogma lo que dice el profesor. El profesor es susceptible que se equivoque. Tal vez el profesor aventaja a los discentes, a los alumnos en edad, ¿verdad? Pero es el coloquio, como decía Sócrates, lo que posibilita el advenimiento del conocimiento. Bueno, entonces vamos a iniciar la exposición de esta noche que se refiere a la exhibición personal y lo vamos a iniciar con una referencia histórica como lo hacemos siempre. Fíjense que... Perdón, licenciado, buenas noches, perdone. No me quedó muy claro la respuesta de la pregunta 5. Sí. Bueno, se inicia la promoción del amparo planteando el memorial respectivo y observando lo dispuesto en el artículo 21. En el artículo 21 se enuncian todos los requisitos que debe observar el memorial en el que se promueve el amparo. Si esos requisitos no se observan, el tribunal me da 3 días para corregirlos. Y si no los corrijo, se suspende el trámite del amparo. Ahora, si los corrijo o si no hay falencia alguna, el tribunal en la resolución correspondiente le ordena a la institución demandada que remita el expediente respectivo o un informe circunstanciado.
Si no lo remite, entonces se otorga el amparo provisional. El amparo provisional, ¿en qué consiste? El amparo provisional consiste, tal y como lo dice el artículo 27, en suspender el acto reclamado. Yo estoy diciendo, miren, ustedes me están cobrando irregularmente, le digo a la SAT, ¿verdad? Yo ya pagué, aquí tengo las pruebas, pero ellos persisten, ¿verdad? Y continúan con el proceso de cobro. Entonces, el tribunal me otorga el amparo provisional, que consiste en una tutela provisoria, no es definitiva, y que hace suspender el acto reclamado. Es la reclamación queda suspendida hasta dirimir si ellos tienen razón o si yo la tengo. Espero haber aclarado el asunto, que era la número 5, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. No, a usted por preguntarme, muchas gracias. Volvemos a la temática. ¿Cuál es el origen de la exhibición personal? La ley que estamos examinando, que es el decreto 186 de la Asamblea Nacional Constituyente, regula inicialmente el amparo, que lo estamos concluyendo en este momento. Vale comentar que esa es una referencia muy general, ¿verdad? La vida real tiene muchas particularidades, pero en términos, repito, de generalidad, ahí están dispuestas las particularidades que se pueden concretar en la vida real. Luego la ley regula la exhibición personal y finalmente los procesos de inconstitucionalidad. Nos corresponde ahora hablar de la exhibición personal. Fíjense que, lógicamente, precisar con exactitud en qué momento advino el más remoto de los antecedentes de la exhibición personal es imposible. Aquí lo señalamos, ¿verdad? Que es imprecisable, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que la historia es tan compleja y hay registros muy puntuales de las culturas más remotas y brillantes, pero hay otras que obviamente no son ajenas, ¿verdad? Y que hasta en los últimos tiempos se han precisado algunas circunstancias. Sin embargo, fíjense que hay referencias, pero no sobre la exhibición personal en particular, sino algunos enunciados en la lejana China, que los traigo a cuenta porque los incluye el programa, aunque no tienen una conexión directa con el tema que estamos abordando. Las referencias que hicieron estos filósofos, Lao Tse y Confucio, o Confuce, como se consigna en algunos textos, lo que contienen es una apología de la democracia como forma de gobierno. Adviertan ustedes desde cuándo se viene promoviendo la democracia y cómo la humanidad o parte de la humanidad no ha entendido en qué consiste, ¿verdad? Ya lo decía Abraham Lincoln, que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Bueno, se señala que Lao Tse y Confucio ya predicaban la igualdad humana. Y oigan esto, el derecho a la rebelión en contra del despotismo. Rebelarse no quiere decir necesariamente asumir una actitud belicista de las armas, como ocurrió en la Revolución Francesa. Eso podría ser, ¿verdad? Sería la última alternativa. Pero para eso existe el derecho y es necesario hacer las formulaciones de rigor para concretar la igualdad humana, ¿verdad? Fíjense que también ya hablamos, eso está en el número 1.3, que los filósofos griegos, aquí les cito yo solo a Sócrates, pero sus alumnos también, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ellos promovían la igualdad y la libertad, lo cual es cierto, pero a medias. Yo creo que ya lo expliqué en alguna oportunidad, que tanto los griegos como los romanos eran sociedades estratificadas. Ahí habían hombres libres, había una clase media y finalmente estaban los esclavos. Concretamente, por ejemplo, en Esparta, ¿verdad? Estaban los nobles, ¿verdad? Estaban los periecos, que era una clase media, y finalmente estaban los esclavos. Entonces, cuando ellos hablaban de libertad y de igualdad, se referían a los hombres libres, que ya estaban libres, pues los ciudadanos propiamente dichos, porque
Recuérdense ustedes que ahí fue donde se originó la muerte civil. Los esclavos eran considerados como cosas, se compraban y se vendían. Entonces, esa apología en relación a Sócrates es valedera parcialmente porque ellos, pese a ser pensadores luminosos, creían que habían personas de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, que eran los esclavos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en Roma, el 1.4. Fíjense que en Roma, una cultura jurídica superlativa, la mayor parte de instituciones, eso ya se los han de estar señalando en derecho civil, ¿verdad? La mayor parte de instituciones que conocemos en el mundo occidental se originaron en Roma. El derecho romano, clásico sobre todo, ¿verdad? Y el justinianeo es el que hizo surgir en nuestro ámbito las instituciones que conocemos, el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la tutela, la interdicción, para hablar del curso anterior de personas y familia. Y en este curso, todos los derechos reales, ¿verdad? La propiedad, el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, hipoteca y prenda, surgieron en Roma. Entonces, allí, pese a ese avance jurídico, era un imperio, ¿verdad? Era un imperio y los imperios son excluyentes, racistas y discriminadores. Ahí habían patricios y plebeyos y se reconocía la esclavitud. Pero pese a eso, había una garantía. Fíjense que cuando los funcionarios concluían su gestión, los podían demandar, se habían cometido atrocidades, ¿verdad? Pero esta no era una acción institucional, sino personal, ¿verdad? Además, los romanos tenían esta posibilidad de demandar a los corruptos, ¿verdad? Sí, sin embargo, ya platicamos en oportunidad anterior que ahí en Roma existieron dos instituciones muy importantes. El edicto del Homo Libero Exhibendo, que se los recuerdo. En Roma, las obligaciones, los contratos tenían dos particularidades. Eran ritualistas y personalistas. Para celebrar un contrato había que observar una serie de ritos, ¿verdad? Se ataviaban de cierta forma con aquella famosa túnica virilis que era beige con orillas rojas, se peinaban de cierta manera, perfumaban la habitación donde se reunían y, por ejemplo, si se trataba de la venta de un inmueble, tenían que llevar una bolsa de tierra extraída de ese terreno que se estaba vendiendo o una rama de un árbol. Y era personalista el contrato porque si el deudor incumplía, era algo terrible. Entonces, lo flagelaban, lo condenaban a las galeras. Hubo una época de salvajismo extremo en que lo mutilaban, ¿verdad? Como no pagaba, le cortaban los dedos de la mano derecha. Y la sanción más benigna era una etapa de esclavitud. El deudor que no pagaba le tenía que servir al acreedor durante cierto tiempo. Por ejemplo, lo sancionaban con 5 años de actividad servil. Entonces podía ocurrir que el acreedor abusaba y no lo liberaba a los 5 años, sino que a los 6 o a los 7, o lo dejaba indefinido. Entonces el deudor podía promover, como ya se los expliqué anteriormente, el edicto del Homo Libero Exhibendo. Le pedía al judex, al juez, miren, yo ya cumplí. Vengan, adviertan que ya cumplí y que me liberen. Ese sí es un antecedente de la exhibición personal, ¿verdad? Porque el judex, el juez, tenía que ir a ver si en efecto él todavía continuaba como esclavo. Tenía que exhibirlo. Y también la intercesio tribunicia, ya hablamos que con la emisión de las 12 tablas se creó la figura del tribuno de la plebe, ¿verdad? El sector popular siempre ha sido el castigado, el humillado, el vilipendiado, el arrinconado y el explotado. Y en Roma por lo menos existía una figura de un tribuno que los defendía, que es un antecesor del procurador de los derechos humanos que tiene que defender lo atañedero a los derechos humanos. Entonces podemos decir que más precisamente los antecedentes de la exhibición personal están en Roma, con esas dos figuras que yo les he señalado. Pero lo que es sorprendente es que fue en Inglaterra
donde no solo apareció el constitucionalismo, como ya lo estudiamos en el curso precedente en Derecho Constitucional, y en este también, fíjense que ahí existieron una serie de situaciones vinculadas con la Constitución y el advenimiento de la misma. Les digo que es sorprendente porque ahí hay una monarquía y habían reyes arbitrarios y despóticos, ¿verdad? Pero aún así, ahí surgió la que algunos consideran que es la primera Constitución. No es cierto, pero sí se le parece mucho. Es la Carta Magna. Fíjense que hasta en la actualidad, de manera metafórica, se le llama a la Constitución la Carta Magna. ¿Recuerdan esa historia que también yo ya se las conté en el curso precedente? Hice alusión a la misma en este curso. Cuando Saladino se apropió de los sectores sagrados de la llamada Tierra Santa, donde supuestamente está enterrado Jesús, los cristianos europeos no podían llegar en peregrinaciones, ¿verdad? Entonces se organizaron las cruzadas, que eran guerras religiosas para recuperar el Santo Sepulcro. Y uno de los abanderados de una de las cruzadas, que fue la tercera cruzada, fue Ricardo Corazón de León. Entonces Ricardo Corazón de León se fue y no pudo vencer a Saladino, ¿verdad? Entonces, de regreso para Europa, fue capturado por Federico Barbarroja y lo retuvo ahí en Alemania. Ahí está aquella famosa obra Ivanhoe, en donde se hace el relato, ¿verdad? Y pidieron un rescate por él. En ausencia del rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, su hermano, es decir, el hermano pequeño de Ricardo Corazón de León, que era Juan Sin Tierra, lo defenestró, se hizo del poder, abusó tanto. Recuérdense que ahí hay un relato también de un noble que se rebeló, que era Robin Hood, en contra de Juan Sin Tierra. Entonces, era tan abusivo y tan despótico que los propios nobles y los religiosos, ¿verdad? Que en ese entonces no estaba la iglesia anglicana, sino estaba la iglesia católica, ¿verdad? Se rebelaron y lo obligaron a firmar un documento que se supone que es el antecedente de las constituciones, que es la Carta Magna. Y en efecto, ahí se reconocieron una serie de principios, dentro de ellos el principio del debido proceso, que nadie podía ser arrestado, expulsado o privado de sus propiedades sin que fuera juzgado, ¿verdad? Es decir, el equivalente de lo que se regula en el artículo 13 constitucional, de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. Había una ley que era la Lex Terrae, la ley de la tierra, que imponía que tenía que intervenir un tribunal para garantizar los derechos de los capturados. Había un derecho de audiencia. Imagínense ustedes eso. ¿Desde cuándo? 1215, hace muchos siglos. Y fue precisamente en Inglaterra, ¿verdad?, en donde surgió en 1679 el right of habeas corpus, el habeas corpus, ¿verdad? Entonces ahí se establecía que no podían haber detenciones arbitrarias, ¿verdad?, sino que era menester que una vez se aprendía a una persona, había que presentarla ante el juez, y si no la presentaba, entonces se pedía su exhibición personal, la exhibición del cuerpo. El salvajismo de la época posibilitaba creer que si no lo presentaban, probablemente hasta lo hubieran matado o lo hubieran torturado. Y la esencia del habeas corpus es esa: proteger el derecho a la libertad y al debido proceso de una persona. Entonces, su origen específico es 1679 en Inglaterra. Antes, la Carta Magna, de manera expresa, generó algunos antecedentes, pero el right of habeas corpus surge en 1679. Ahora, ¿cómo surge la exhibición personal en Guatemala? Fíjense que aquí tenemos antecedentes de guatemaltecos muy ilustres. Ustedes recuerdan cuando se habla del inicio del movimiento constitucional en Guatemala, hay una etapa del ancestro constitucional en donde está la Constitución de Bayona de 1806 y la de Cádiz de 1812.
Pues en ambas constituciones hubo representantes de Guatemala. En la Constitución de Bayona estuvo José Antonio Sea, que era español. Recordemos que esa constitución fue convocada por Pepe Botellas. José Bonaparte era el hermano de Napoleón, que le designaban con ese apodo porque era muy proclive a las bebidas espirituosas. Entonces allí él quiso dotar, cuando ellos invadieron España, me refiero a los franceses, de una constitución a los españoles, ¿verdad? Porque él era el rey de España y de las Américas, de una constitución, y la convocó, y hubo un representante de Guatemala, José Antonio Sea, que era el director del Jardín Botánico de Madrid, y se cuenta anecdóticamente que ni conocía dónde estaba Guatemala, ¿verdad? Para la Constitución de Cádiz, entonces estuvo don Antonio de Larrazábal, un personaje muy importante, ¿verdad? Era el arzobispo de Guatemala, un hombre culto, ilustrado. Ahora que volvamos a la presencialidad, ustedes van a tener oportunidad de conocer algunos de los ámbitos de la ciudad universitaria. En la sede del Consejo Superior Universitario, ahí hay un retrato antiquísimo, donde está don Antonio de Larrazábal. Entonces, fíjense que los suplentes de don Antonio de Larrazábal en las Cortes de Cádiz fueron dos hermanos, Andrés y Manuel Llano. Aquí se los estoy citando en el 2.1. Entonces, ellos eran realmente muy jóvenes, pero muy estudiosos, y ellos propusieron ante las Cortes de Cádiz en el año 1810 un proyecto de ley de habeas corpus, ¿verdad? Ni siquiera llegó a discutirse, como se los menciono ahí. Lo tomaron de una manera irrelevante, probablemente porque ellos eran diputados de una de las provincias españolas en América, de las provincias de ultramar, ¿verdad? Entonces ni siquiera lo tomaron en cuenta, pero es de advertir que ya existía una inquietud en Guatemala en esa época, ¿verdad? Eran personas que obviamente para hacer una formulación de ese tipo tenían conocimientos jurídicos. No lo tomaron en cuenta, pero sin embargo la Constitución de Cádiz, así como se los estoy poniendo aquí, en el artículo 172 ya incluía un antecedente de la exhibición personal, porque le prohibía al rey privar de la libertad a cualquier individuo, ¿verdad? Todos recordamos que esas dos constituciones, la de Bayona y la de Cádiz, no tuvieron ninguna vigencia en nuestro país. Por eso se llaman del ancestro constitucional, porque sí hubo representantes de Guatemala en esa época, ¿verdad? De la Capitanía General, porque era una Capitanía General. En 1800, después de la llamada independencia en 1821, se suscitan ciertos acontecimientos. Se emite una constitución federal porque nos convertimos en un estado federal, ¿verdad? Las Provincias Unidas de Centroamérica. Y se emitió una constitución federal, ¿verdad? Que era la de 1824. Entonces, fíjense que ahí también hay un antecedente en esa constitución federal de la exhibición personal, era el artículo 163. No se hablaba de exhibición personal, pero ya se establecía que una vez que aprendían a una persona, la tenían que llevar a una cárcel, y se establecían cuáles eran los centros de reclusión. Fíjense que la Constitución de 1825 del Estado de Guatemala tampoco no incluyó ninguna referencia en torno a la exhibición personal, solo habló de la inexistencia de la esclavitud, ¿verdad? Que ya era importante, pero como estamos hablando de la exhibición personal, debemos comentar que no hubo ningún antecedente claro. No fue sino hasta con el doctor Mariano Gálvez. Fíjense que Mariano Gálvez fue un prohombre guatemalteco, ¿verdad? Yo creo que ya les conté en alguna ocasión que ahí en el MUSAC, en el Museo de la Universidad de San Carlos, que en alguna oportunidad acogió a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, allí, en ese salón de actos, sobre el proscenio, ahí está la tumba de don Mariano.
Don Mariano se hizo del poder, era el jefe político del Estado de Guatemala, no era presidente porque formábamos parte de la Federación Centroamericana. En esa época surgió el habeas corpus, la exhibición personal. Fíjense que él tuvo un gobierno sumamente complicado, ¿verdad? Socialmente hubo mucha resistencia a la Iglesia Católica que se vio desplazado. Él era liberal, ¿verdad? Entonces, fíjense que él tuvo la intención de generar una mecánica vanguardista en Guatemala, de avance, ¿verdad? Y tuvo la pretensión de instaurar los códigos de Livingston. Livingston era un jurista norteamericano procedente de Luisiana que redactó un código procesal penal en donde se incluía como novedad los juicios por jurado, así como aparecen en las películas, ¿verdad? Que hay un jurado. Y pretendió instalarlos aquí, ¿verdad? Ese fue uno de los elementos que propició su defenestración, ¿verdad? Pero lo cierto del caso, que cuando instauró los códigos de Livingston en 1836, ahí apareció la exhibición personal. Entonces surgió en 1836 con el gobierno del doctor Mariano Gálvez, cuando instauró los códigos de Livingston. Los códigos fueron suprimidos, ¿verdad? Porque todos estaban en contra de ellos, preferentemente la Iglesia Católica y los conservadores, ¿verdad? Pegaron el grito en el cielo y no lo permitieron. Pero la figura ya no desapareció. Incluso después de Mariano Gálvez, siguió el gobierno conservador de don Rafael Carrera, ¿verdad? Y hay dos documentos muy importantes que son los que aparecen en el 2.6, la Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839 y la muy importante Acta Constitutiva de la República de 1851, ¿verdad? Ahí aparecía la exhibición personal. La creó un liberal, pero la incluyó también un conservador, que fue don Rafael Carrera, y otro liberal, que fue Justo Rufino Barrios, la incluyó en la Constitución de 1879. Se recuerdan que cuando hablamos del amparo, señalamos que la Constitución de 1879 sufrió una serie de reformas, ¿verdad? En 1885, 1887, 1897, la cuarta fue en el año 1902, la quinta en 1921 y la sexta en 1927. El amparo apareció en 1927, pero en 1928, tal y como aparece aquí, se emitió la primera ley de amparo, que fue el decreto 1539, como se lo consigno aquí. El amparo estaba regulado en ese decreto, pero también ahí se regulaba la exhibición personal, ahí estaban las dos figuras, ¿verdad? Entonces fíjense que esa figura duró mucho tiempo, porque se emitió esa ley en 1928 y tuvo vigencia hasta 1966, ¿verdad? Ahí ya se emitió con una nueva constitución, la Constitución de 1965, otro decreto, que fue el decreto 8, era la ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad. Estuvo vigente 20 años, hasta 1986, cuando se emitió la presente ley, que es el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene la actual ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Como lo vamos a ver la semana venidera, está regulado de manera muy breve en 32 artículos, del 82 al 103. Así es que de momento nos quedamos ahí. Esa es la breve historia. Bueno, realmente no es tan breve, pero nosotros la estamos presentando de manera breve. Yo quiero reiterar mi gratitud a Floridalma, a María del Carmen, a Claudia María, a Raquel, a Gladys, a Rosario y a Carlos Marín, que tuvieron la fineza de intervenir. Fíjense que no es una exageración, pero yo se los agradezco con todo sentimiento, con todo corazón, porque a veces, no sé, se siente uno, no sé, es un sentimiento desagradable que uno
pregunta, pues el objeto es evidenciar que la transmisión ha tenido algún éxito, pero cuando uno obtiene como respuesta el silencio, perdonen, no es que sea melodramático, pero se siente muy feo. Espero que ustedes no tengan esa sensación nunca. Así es que, por el contrario, a los compañeros que ya mencioné y que repito sus nombres nuevamente, que son Floridalma, María del Carmen, Claudia María, Raquel, Gladys, Rosario y Carlos, les estoy sumamente agradecido. Les deseo que descansen y que tengan buena noche y que descansen el feriado del 15 y mañana les repito que no hay clases. ¿Verdad? Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias por la oportunidad de participar. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.